Buenas noches, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente juntos para este tiempo de meditación en la palabra. Hoy quiero quizás algún tipo de reflexión que tenga que ver con aspectos más puntuales de nuestras vidas, algunos consejos, algunas ideas, sobre todo en este nuevo año que lo que está pintando ahora es un nuevo encierro, unas nuevas circunstancias difíciles que van a estar y van a venirnos a complicar, pero que necesitamos todos es cuidarnos y tener una actitud de sabiduría. Señor, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta noche y que Dios pueda ayudarnos con su palabra. Padre, en esta noche queremos agradecerte el tiempo que nos permite dar otra vez eh, el consejo de la palabra, que podamos aprender y meditar de ella, que podamos experimentar eh, nuestras decisiones a través de la luz de la palabra, la luz del texto. Señor, que haya aliento para nuestras vidas, que nos ayudes a sobrevivir y a vivir en este tiempo que ha sido tan difícil, Señor, por el encierro, por las circunstancias que nos paralizan o nos atan, por el temor, por la angustia, por la depresión. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Eh, Permítanme, hermano. Muy bien. Quisiera compartirles que esta semana comenzaba a pensar sobre la película, una película que he visto varias veces, la inmensa mayoría de veces que la transmiten. Es una película que me, me da algunas enseñanzas, algún tipo de experiencia que me hacen no solamente reflexionar en la vida, sino también llevarme al texto a poder establecer parangones o algunos paralelismos en esas narraciones en las que tenemos en la palabra. He visto la película de Shawshank Redemption, que en español se traduce Sueños de Fuga, y la he visto muchas veces. Es una película donde el actor Morgan Freeman y Tim Robbins son gente que está presa. Y esta película tiene por tema la vida de los presos en Maine durante la década del 40 y de las décadas siguientes. El relato se centra en el recorrido de los corazones de dos hombres a través de las pruebas y las tentaciones que significaban sobrevivir un año tras otro en la penitenciaría. Cuando reciben la noticia de que un amigo que se ha suicidado después de haber sido puesto en libertad, Morgan Freeman, tal vez el más sabio y maduro de los presidiarios, explica lo que sucede cuando uno vive demasiado tiempo entre los muros de una prisión. En la escena él dice, estos muros son raros. Primero los odias, después te acostumbras a ellos, basta que pase el tiempo suficiente para que termines dependiendo de ellos. Hoy nuevamente vi esa escena y algo ocurrió en mi corazón. Me dije, quizás el Espíritu Santo. La verdad es que exactamente lo mismo puede sucedernos cuando alguien estamos tanto tiempo encerrados y la adversidad nos puede dañar. A veces comenzamos detestando nuestro encierro, luego las adicciones y los engaños que nos acompañaron en eso, nos acostumbramos a ellos y al final tal vez hay gente que va a hallar consuelo en estar encerrado y al final quizás terminamos necesitándolas. Y la verdad que es el más trágico de todos los días. Digo esto porque la impresión que me da con respecto a la vida espiritual de muchos hermanos en la iglesia es que precisamente al principio empezamos temiendo el encierro, luego nos acostumbramos a ese encierro, ahora nos hemos adaptado a ese encierro y ese encierro ahora no solamente nos hemos adaptado, sino que ahora nos sirve para evitar muchas responsabilidades en la vida espiritual y la iglesia termina enfriándose y las personas terminan enfriándose y terminan más esclavas que libres.
y es ese día en el que nosotros nos acostumbramos y usamos nuestros encierros para eso. Y eso es una de las luchas y uno de los retos que el enemigo tiene en nuestras vidas. Ha pasado ya casi un año desde que el país comenzó a tomar medidas preventivas para reducir la transmisión del coronavirus. Pareciera mentira, pero desde marzo ya solo quedan unos 2 meses más para que cumpla el año. Y con el cierre de muchos negocios y los horarios reducidos, millones de personas se han quedado sin trabajo. Otros han podido hacer la transición para trabajar remotamente, pero las cuarentenas autoimpuestas y las recomendaciones de distanciamiento social significan que muchas personas tengan trabajo o no, o están metidas en sus casas sin actividades sociales u otras formas de escape. Una de las cosas que estaba leyendo es que los expertos ya han comenzado a expresar inquietudes acerca de los efectos secundarios que en el mundo está aún por ver por causa del COVID-19. Específicamente, se espera que haya un aumento en el abuso de sustancias durante la pandemia y tasas más altas de adicción como resultado debido al estrés de aislamiento, el aburrimiento, el acceso reducido a recursos de recuperación y del desempleo. De hecho, ya existe evidencia preliminar que apoya este efecto en los grandes de ventas de alcohol y en la demanda para la entrega de bebidas alcohólicas. Una casa encuestadora llamada The Recovery Village recientemente condujo una encuesta sobre el uso de drogas y el alcohol durante el pasado mes o durante este confinamiento para obtener un mejor entendimiento de cómo la pandemia está afectando el uso de sustancias. La encuesta preguntó a más de 1,000 adultos de 18 años y mayores, sobre todo en el campo estadounidense, acerca de su uso de drogas, alcohol durante los últimos meses. Algunas preguntas pidieron a los encuestados que seleccionaran cada opción que se les aplicara para que en algunas ocasiones el porcentaje total sería mayor de 100. Los encuestados usaron las siguientes sustancias con más frecuencia. Dice 8% de esos 1,000 usaron el alcohol, el 37% usaron marihuana, el 15% usaron opioides recetados, el 11% utilizó las benzodiazepinas, tales como el Xanax, el 11%, estudiantes recetados, tales como el Adderall, y el 9% de esta muestra dijo que había optado por la cocaína. Además, muchos encuestados demostraron tasas más altas de uso de drogas y de alcohol. Entre los encuestados, encontramos que el 55% reportaron en el consumo del alcohol en el último mes, con un 18% reportando un aumento significativo en el uso de drogas ilícitas. En una estadística en los Estados Unidos, en los estados más afectados por el coronavirus, New Jersey, Nueva York, Massachusetts, Richmond, Connecticut, un 67% reportaron un aumento en el consumo de alcohol durante el pasado mes, con un 25% reportando un aumento significativo. A los participantes se les preguntó por qué usaron sustancias durante el pasado mes. Y de los encuestados dijeron que el 53% estaba de lidiar con el estrés, el 39% estaba tratando de eliminar el aburrimiento, el 32% estaba tratando de lidiar con síntomas de salud mental, tales como ansiedad o depresión. Lo que significan estos resultados es que las cifras están aumentando con nuevos problemas de uso de alcohol y pacientes establecidos con una resurgencia en el uso del alcohol. Es decir, hay un incremento en el uso del alcohol, pero también hay un incremento en de los que se han vuelto a iniciar en el alcohol. Esto lo dice la doctora Rachel Rohide, psiquiatra del Baptist Health, en la prevención, en el diagnóstico y el tratamiento de trastornos mentales, adictivos y emocionales. Ella añadió: yo pienso que la tecnología ha desempeñado un papel importante en hacer más fácil el acceso al alcohol, ya que ahora podemos pedir que nos entreguen las cosas en casa y que nos empaquen las cosas para recogerlas. Los resultados de la encuesta indican que muchas personas pueden estar acudiendo a las drogas, al alcohol, para lidiar con las presiones creadas por el coronavirus.
El uso de drogas o alcohol para enfrentar las circunstancias de la vida, tales como el estrés, el aburrimiento, pueden convertirse en hábitos que conducen a los trastornos de abuso de sustancias. Cuando las personas usan drogas o alcohol en un esfuerzo por automedicarse y así lidiar con los síntomas de un trastorno de salud mental, estas personas pueden desarrollar un trastorno concurrente de abuso de sustancias. Los trastornos mentales concurrentes son muy comunes entre las personas con trastornos de abuso de sustancias. Ahora, analizando esto espiritualmente hablando, nosotros debemos entender que mientras más presión se nos ponga, más podemos hacer cosas que nos alejen de la presencia de Dios o que nuestra vida se amargue. Estamos sometidos a una presión constante, a un aburrimiento y a un tedio constante, a un encerramiento constante que va a durar un poquito más quizás, y las personas entonces para buscar un escape, para buscar una solución a ese tipo de situación en la que están buscando a través de las cosas que los puedan liberar, pero al contrario, esas cosas se convierten en capataces que nos obligan a perder nuestra realidad y nuestra perspectiva, y no solamente eso, no solamente nos obligan a perder la perspectiva o a la realidad en la que vivimos, sino que simplemente nos atan más. Cuando las personas piensan que a través de ese tipo de adicciones las cosas van a mejorar o que por lo menos vamos a poder llevar la vida de una manera más saludable, entonces estamos cayendo en serios problemas. ¿Qué pasa cuando la adversidad crece en nuestras vidas? Cuando la opresión crece, cuando hay cosas que nos están siendo capataces en nuestras vidas y que nos están obligando a tomar decisiones y a tener situaciones en nuestras vidas que al final pueden ocasionarnos caer en ciertas circunstancias. Algunas personas probablemente no, tal vez caerán en el alcohol o en algún tipo de cosas, pero tendrán una amargura y un desánimo en la vida. ¿Cómo batallamos con eso? Yo estoy viendo mi propia vida y para serles honestos, el encierro ya pasa factura, pero también los temores y las circunstancias en las cuales estamos envueltos es algo que realmente preocupa, es algo que nos aflige y que de alguna manera nos ata y nos puede poner. A veces mi ánimo puede haber cambiado y mi actitud y mis circunstancias internas pueden estarme dañando más para poder enfrentarme a esta situación. No sé usted cómo la está pasando, no sé cómo está viviendo. Eh, Hay gente, hay personas que quieren tener una actitud de victoria o no sé qué, ¿cómo le puedo decir? Yo no quisiera criticar ni quisiera señalar porque cada quien es libre de tomar las decisiones que tienen. Pero yo veo muchas tendencias en las personas para evitar ese encierro, porque el encierro lo que hace es mantenernos en soledad. Algunos disfrazan su ministerio saliendo para arriba y para abajo porque dicen que prefieren morirse haciendo algo para el Señor que morirse encerrados. Pero en realidad lo que yo miro es que Dios de alguna manera tiene para nosotros en nuestras vidas momentos en los cuales nos encierra y las paredes a las cuales nos mete son paredes que realmente eran necesarias para nuestra propia vida. Y si nosotros simple y sencillamente no podemos aprender a manejar esas paredes que nos encierran, entonces vamos a tener serios problemas en nuestra forma de reaccionar y nuestra forma de ser. Leyendo esta semana un pasaje, pude ver algunas ideas que simplemente me pusieron en qué pensar y son esas ideas que quiero compartirles, ya que el enemigo es muy astuto en cuanto a ponernos cargas que pueden desanimarnos y no ver la luz al final del túnel y generar finalmente en nosotros amargura, desánimo o invalidez en cuanto a las formas, pesimismo o situaciones en las cuales ya no queremos a veces ni siquiera seguir adelante. El libro de Éxodo, y si ustedes me acompañan, el libro de Éxodo capítulo 1, versículo, eh, versículo 11, Éxodo 1:11, dice, Éxodo 1:11 dice, en la Reina Valera, dice así, 1:11 hasta el versículo 14. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés.
Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. ¿Qué hacemos cuando las circunstancias nos obligan? Cuando realmente estamos encerrados. Miren, en el texto, si ustedes ven, aparecen varias palabras. Por ejemplo, varias palabras que hablan acerca de cuando estamos encerrados. El versículo 11 dice molesta, cargas. Luego en el versículo 12 dice oprimían. Luego en el versículo dureza. Versículo 10, 14, amargar. Versículo 14, dura servidumbre. Y el versículo 14 al final, obligaban con rigor. Pues aquí encontramos un contexto en el cual esta gente está encerrada. La versión NBI lo pone de esta manera el texto, dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándoles a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. La voz dice, lo pone de esta forma, dice, y los obligaron violentamente a trabajar hasta que se sintieron doloridos y cansados, mucho más allá del agotamiento. Los egipcios amargaron la vida a todos los israelitas que se vieron obligados a mezclar mortero, a hacer ladrillos y a hacer todo tipo de trabajos agotadores en el campo. Atormentaron a sus esclavos israelitas hasta que todo el trabajo estuvo terminado. A veces quizás nos preguntamos por qué es que la vida se nos ha complicado en este tiempo de esta manera. A veces sentimos cada día es una dura carga, es una dura servidumbre a la cual debemos tener, porque simple y sencillamente estamos reducidos por capataces, y el capataz ahora es un pequeño virus que nos está deteniendo de querer hacer lo que deseamos hacer, y no nos gusta eso. Por eso es que yo veo que hay muchos pastores que están abriendo la iglesia y que quieren empezar a verse otra vez en las iglesias o quieren andar predicando para arriba y para abajo, porque me late que esos pastores no tienen la capacidad de quedarse encerrados y entender que si no están haciendo algo no son nada, y entender que muchas veces Dios no quiere que estemos haciendo algo, sino que estemos reflexionando, rumiando en la intimidad y en la pasividad las cosas que Dios quiere. En el texto nos relata que los egipcios tenían miedo a los israelitas. Así que hicieron. La Reina Valera 60 dice, les amargaron la vida con dura servidumbre. ¿Y por qué razón? Pues mientras más te amarques, menos disfrutas en lo que Dios tiene para ti. El problema de esto, y es que efectivamente el que el enemigo te oprima resulta muy adecuado y muy afectado en este momento. Y tanta adversidad produce la amargura. El enemigo se dedica a sobrecargarnos hora tras hora para hacernos dudar seriamente de que hay una clase de liberación a nuestro alcance, y luego socava por completo nuestra fuerza hasta que ya no sentimos deseos de pedir ayuda, aunque ésta exista. Es importante observar la expresión en el versículo 11, dice, el versículo 11 dice que ellos le tenían miedo a los israelitas. Así que, ¿qué hicieron? Les amargaron la vida con dura servidumbre. ¿Y por qué razón? Pues mientras más te amargues, más el enemigo va a querer hacerlo. La importante es que la expresión temían es una expresión que se puede traducir como entristecerse, detestar, aborrecer, sentir un odio, aversión o temor enfermizo. Cuando el enemigo tiene un temor y un odio enfermizo, lo que hace es tratar de oprimirlo y de invalidarnos en nuestras propias vidas. En este texto hay tres cosas que el enemigo utilizó para amargar la vida de los judíos y para encerrarlos, para atarlos. Creo que son buenos que los entendamos. La primera cosa es que el enemigo, la primera es que él trabaja en nuestra motivación. Y le voy a poner qué es lo que el texto dice. La primera es que trabaja en nuestra motivación, y oiga esto, él necesita, para trabajar en tu motivación, para que te amargues, sustituir nuestra satisfacción
por obligación en nuestra vida. Dice el pasaje que obligaron a trabajar arduamente. Significa que el trabajo era una obligación para ellos. Y fue tan fuerte que no disfrutaban de lo que hacían porque habían perdido iniciativa y estaban al servicio de los deseos de otros. Esto tiene que ver mucho cuando nosotros nuestras vidas la vemos como una obligación de vida y no como una satisfacción de vida. Podemos llegar en momentos en nuestra vida en que vivamos solo por obligación y no por satisfacción, porque simple y sencillamente no hemos tenido lo que queremos, ni hemos obtenido lo que hemos deseado. Y a medida que pasa el tiempo, nosotros podemos caer en la tendencia de irnos haciendo en nuestros trabajos, en nuestras cosas, obligaciones. Cuando uno entiende que lo que Dios quiere es que tengamos satisfacción en lo que, y en lo que vivimos, se hace a un lado la obligación. Hace unos 2 o 3 semanas estaba leyendo la palabra y habían varias cosas que estaba luchando y cuestionando con Dios en esa oportunidad que estaba pues contemplando el texto y venían preguntas a mi vida sobre muchas cosas que estoy valorando en este momento, muchas cosas que estoy temiendo en este momento, muchas cosas que tienen que ver con el futuro, cómo lo vamos a enfrentar, qué cosas son las que realmente Dios quiere que hagamos. Y una de las cosas es que la pregunta que me hacía era si el escribir realmente, escribir, pues a mí me gusta escribir, el escribir realmente valía la pena hacerlo. En el blog que yo tengo, escribo y pongo todo eso y hasta la fecha de hoy han accedido al blog 1.900.000 personas que han leído los escritos y no son porque son mis escritos, sino porque son la palabra de Dios y la gente está necesitada de la palabra. Y en el blog solo pongo escritos, no pongo ningún tipo de música, ni de juegos, ni nada para atraer a las personas, como dicen los expertos en mercadotecnia que debe ser. Pero una cosa me ha enseñado es que cuando Dios quiere hacer propaganda a su palabra, no necesitamos ningún tipo de publicidad extra ni humana para hacerlo. Pero al pensar después de eso dije, porque metía las estadísticas del blog y en el blog hasta la fecha he puesto 3.727 estudios entre predicaciones, presentaciones, estudios. Y yo dije, vale la pena seguir con esto. ¿Hacia dónde estoy llegando con esta situación? ¿De qué sirve hacer esto? ¿Para qué estoy escribiendo? Y leyendo, estudiando la palabra, y encontré un autor, un predicador, que puso una expresión que me llamó la atención. Y me dijo, dijo que una persona debía hacer la diferencia entre llamado a hacer algo y obligado a hacer algo. Y él puso exactamente una ilustración sobre un escritor. Él dice, si una persona ha sido llamada por Dios para escribir, él debe escribir porque ha sido llamado, no porque ha sido obligado o porque tengan resultados sus escritos, porque es un llamamiento. Y me tocó el corazón, porque en realidad eso así es. Si somos llamados a hacer ciertas cosas, no importan los resultados o las cosas que estamos haciendo, Dios nos ha llamado a eso y debemos tener satisfacción porque lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, para Él. Hay una gran diferencia entre ser llamado a hacer algo y obligado a hacer algo. Y si tu vida espiritual tiene que ver con que estás obligado a hacer algo, entonces tienes que replantear, porque el enemigo estaba manejando tu motivación y lo que estaba haciendo con los israelitas era precisamente eso, sustituir su satisfacción por obligación en su vida. La segunda cosa que el enemigo utiliza para atarnos y amargarnos ahí es nuestra condición. Fíjense que el enemigo necesita sustituir nuestra realización con frustración. La primera es que necesita sustituir nuestra satisfacción con obligación en la vida.
La segunda es que utiliza nuestra realización con frustración. La expresión amargura es una expresión que habla de insatisfacción, ausencia de realización. Es un estado que no percibe los resultados y beneficios de su labor. Los israelitas no disfrutaban para nada de la labor que hacían y nadie los puede culpar, simplemente porque no era de ellos. No veían los resultados y simplemente sus deseos estaban sometidos a los deseos de capataces malos. Eso generaba desaliento y frustración. Ellos simple y sencillamente estaban bajo las órdenes. Eso genera ese tipo de cosas. Muchas personas anhelan a ser independientes, a no tener jefes, porque se sienten que pierden el tiempo cuando alguien está sometido a eso. Y para serles honesto, hay momentos en los cuales uno en los trabajos se frustra porque en la realización o en la vida estamos frustrados porque no tuvimos realización. Pero ¿qué es la realización? ¿Qué es lo que Dios quiere que realicemos con nosotros? La mayoría de personas no tiene que ver con estar bien, con tener una casa, con estar con un estatus bien estable y todo lo demás, con reconocimiento, con cariño, con amor. Pero en realidad en la Biblia nosotros encontramos que la realización se hace solamente en Jesús y mientras nuestra realización sea con Jesús, todo va a ser frustración, todo va a ser alrededor de nuestras frustraciones. Y por eso es tan importante que la centralidad de Cristo en nuestras vidas sea lo vital para lo cual vivimos, por lo que Pablo por eso podía ver, él tenía esperanza porque tenía, cada día quería que él morir y que Cristo fuese en él. Y por eso pudo escribir y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que la primera cosa con la que trabaja el enemigo es con nuestra motivación. Él necesita sustituir nuestra satisfacción en nuestras vidas. La segunda cosa que el enemigo utiliza para amargarnos es nuestra condición. Él necesita sustituir nuestra realización con frustración. Y la tercera cosa con la que el enemigo hace para amargarnos es nuestra contribución. Él necesita sustituir aportación con aspiración. Veía el texto y me puse a pensar, ¿para qué habían sido llamados los judíos? ¿Cuál era la aspiración de Dios para ellos? Es obvio que no era poder para estar haciendo ladrillos con barro y paja, ni tampoco para construir pirámides para otros señores que no fueran Dios. ¿Por qué perdieron su aspiración para ser un pueblo que simplemente aportaba su trabajo para el beneficio de otros? ¿Por qué nos puede pasar esto a nosotros? ¿A qué he venido a este mundo? ¿Lo que hago ahora es realmente mi aspiración o solo aporto cosas que para que otros se enseñoreen de mí? ¿Cómo se rompe ese ciclo de amargura que el diablo ha puesto en mi vida? Bueno, Dios nos da algunas soluciones en dos dimensiones. Uno está hablando con soluciones provisionales y soluciones finales. Las soluciones provisionales son para ayudarnos a llevar la carga del enemigo y las soluciones finales son para cambiar nuestra situación ante el enemigo. Oiga eso, las soluciones provisionales son para ayudarnos a llevar la carga del enemigo y las soluciones finales son para cambiar nuestra situación ante el enemigo. Veamos en el texto algunas ayudas provisionales de parte de Dios. Una de las cosas que me llama la atención es esto. Usted debe entender esto. La adversidad del enemigo no anula la fidelidad de Dios. ¿Sabe qué dice el texto? El texto dice en el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Qué significa eso? Es el sentido de la resiliencia. ¿Por qué ocurría esto? Porque Dios les había prometido a Abraham que sería una nación de millones y millones y que él se encargaría de esa descendencia. Estamos bajo pacto, estamos bajo la promesa de Dios, que Dios lo que nos dice es que mientras más haya una opresión en mi vida, más voy a crecer y más me voy a multiplicar, más voy a producir. Esa ley es una ley que para muchas personas es absurda, porque muchas veces pensamos que en lugar de la adversidad lo que vamos a hacer es decrecer y acabarnos. Pero Dios promete, porque estamos bajo el compacto de que mientras más crezca, más oprima, más crecemos. Mientras más adversidad, más crecimiento hay. Eso significa entonces que la adversidad del enemigo no anula la fidelidad de Dios. En segundo lugar, la acción del enemigo no anula la anticipación de Dios. El hecho de que el enemigo te esté tocando ahora y veas que en tu presente esté pasando cosas que no te gustan, cosas que están siendo definidas, no significa que Dios no se haya anticipado a que al final hay algo mejor para nuestras vidas.
Dios le había advertido, por ejemplo, a Abraham que todo eso acontecería, lo que está pasando con la gente en Egipto, y que él tenía el control, que sería pasajero, que había un tope de la opresión, sería fuerte y larga, según Génesis 16:13, pero que existía un límite puesto a la opresión de los egipcios y que él controlaba los destinos de Israel. Él ya sabía lo que pasaría y la fecha de la finalización de su adversidad, y finalmente él juzgaría. Dios es tan hábil que nada lo sorprende. Si a nosotros la adversidad nos ha sorprendido, si este tiempo nos ha hecho tener estupor y pensar que Dios no tenía control, pues les anticipo que Dios ya vio no solamente el final de esta pandemia, vio los inicios de las que puedan venir, y ha visto el inicio y el final de nuestras vidas. Y aunque el presente, la acción del enemigo sea fuerte, no anula la anticipación del futuro de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, además de la ayuda profesional, estaba la ayuda final. Y la ayuda final tenía un gran principio. La limitación del enemigo no detiene la bendición de Dios. El hecho de que nos limiten, que nos ataquen, que nos opriman, que nos coarten, que nos pongan cargas, esa limitación que el enemigo quiere poner en tu vida no va a tener la bendición de Dios. Dios tendría 3 acciones finales para el destino de sus hijos. En Génesis 15:5, Dios da 3 promesas. Una, que él juzgaría a esta nación por su crueldad con los israelitas. Segundo, que los israelíes saldrían de la opresión egipcia. Y tercero, que al salir de la opresión despojarían a los egipcios de sus bienes y saldrían con gran riqueza. Así que sería un periodo difícil, pero al final Dios sería justo y amoroso con sus hijos. ¿Qué podemos hacer entonces para no amargarnos ni creer al diablo que estamos perdidos y fracasados y que ya no tenemos solución en este tiempo de encierro? Simplemente, en primer lugar, debemos depender de la idea de que con Dios estamos bajo su provisión, juego su carácter. Dios no está jugando ni es mentiroso. Lo que ha prometido a sus hijos lo cumplirá, no podemos perder de vista eso. Segundo, debemos entender no solo la provisión de Dios, sino la previsión de Dios. Esto tiene que ver que pone en juego su capacidad. ¿Qué es ¿Qué tener previsión? Dios ya sabe el final y se ha anticipado a nuestro momento de capataces, a nuestro momento de amarguras, y Él nos lleva a un final perfecto. Y tercero, debemos confiar no solamente en la provisión, en la previsión de Dios, sino también en la protección de Dios, ya que esto pone a prueba su compasión. Al final, es importante observar que el pueblo salió de Egipto con gran riqueza. Pasaron años y pasaron tiempos en los cuales nadie podía percibir la liberación, pero Dios estaba construyendo un imperio y estaba construyendo también a un libertador. Moisés llegaría a llegar a la liberación de este pueblo. Amargado, lo entiendo. Deprimido, también. Estresado, también. No voy a mentirle, son cosas que pasan y me pasan a mí. Pero yo sí quisiera en esta noche que usted no deje que el enemigo lo encierre en un ambiente tan duro que pierda de vista a Dios. Hermanos, nosotros no, este tiempo en el que vivimos ahora, mi convicción es que Dios lo hizo el encierro para que nos demos cuenta que las personas con las que son más difíciles vivir son con nosotros mismos, porque el estar atados y el estar encerrados hacen que nosotros veamos lo que realmente somos a solas. Pero cuando salimos y hacemos un montón de cosas y nos diluimos en activismo, callamos nuestros gritos y los gritos que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo estoy convencido que Dios encerró a la iglesia y encerró a los pastores no para que tomaran capas de superhéroes y anduvieran para arriba y para abajo predicando, diciendo de que los va a proteger y que son súper activos en la obra de Dios. Creo que es un buen tiempo para la introspección, para la sanidad de relaciones familiares, para entender qué es lo más importante en la vida, que lo más importante, que lo más que interesa a Dios no somos lo que hacemos, ni lo que tenemos, ni dónde estamos, sino lo que somos. Y lo que somos es que somos hijos de Dios y Dios tiene algo mejor para nosotros. No podemos permitir que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas, hermano.
Tal vez usted está o muletas para salir del encierro, el alcohol, las drogas, qué sé yo. Tal vez no quieras aceptar la realidad, pero esta realidad no es una realidad que la ha impuesto la familia ni la ha impuesto el gobierno, es una realidad que nos la ha impuesto Dios y viene de Él, y por lo menos debemos depender de que Dios, así como la ha impuesto, Él la quitará, pero que en este tiempo realmente debemos entender que Dios tiene el control y que debemos tener los oídos abiertos para escuchar lo que quiere hacer, porque Dios está haciendo cosas a pesar de que no lo veamos. Le animo y le exhorto a que Dios pueda ser la centralidad de su vida y que pueda sostenerse en Él, porque es la única manera de liberarse de cualquier amargura y de cualquier adversidad. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta noche yo quiero pedirte que nos ayudes. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de capataces que nos están poniendo adversidad de hacer cosas que no queremos, a hacer cosas que no deseamos, pero que vienen de ti, Señor. Padre, yo te puedo pedir que nos ayudes a entender esto, a que no pensemos solamente en lo que nos hace falta, sino que tú quieres enseñarnos en este tiempo de encierro. Ayúdanos, danos la fuerza, el vigor para centralizarnos en ti, para conocer más de ti. Bendecimos, Señor, este tiempo. Gracias por el encierro, gracias por la adversidad, gracias porque muchas veces hemos tenido cosas que nos atan, pero que tú tienes un propósito de mostrarte a través de eso. Y al final nos dará gran riqueza como lo hiciste con los egipcios, con los israelitas. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Ánimo, cuídense, respeten indicaciones, no se anden arriesgando ni sean negligentes. Que Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches.